El cemento Portland y su hormigón forman parte de nuestra vida. Con estos materiales se han construido las casas que habitamos, las carreteras por las que circulamos, puentes, presas, estaciones de tren o pistas de aterrizaje. Allí donde miremos hay una infraestructura fabricada con hormigón o cemento. De hecho, después del agua, el hormigón es el producto más empleado por el ser humano. Su proceso de fabricación se patentó hace 200 años y desde entonces su uso no ha dejado de crecer, modelando nuestra sociedad. Es muy resistente, duradero y gracias a la investigación y a los desarrollos tecnológicos cada vez tiene más prestaciones. El hormigón se ha convertido en señal de desarrollo en todo el mundo, pero también lleva asociados efectos medioambientales y energéticos negativos. Debido a su elevada producción, es responsable del consumo de una gran cantidad de materias primas naturales, de energía y de agua. Provoca emisiones de gases de efecto invernadero y genera residuos cuando se acaba su vida útil. Las previsiones apuntan que el hormigón seguirá siendo un material de construcción básico en el futuro. Compaginar crecimiento con sostenibilidad es uno de los retos que afronta la ciencia de los materiales. Ciencia. 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 Ciencia para leer. Un podcast con las voces del CSIC. Hola, soy Carmen Guerrero y hoy en Ciencia para Leer nos adentramos en el material de construcción más utilizado en el mundo. Está con nosotras Francisca Puertas. Francisca es profesora de investigación del CSIC en el Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja y ha escrito el libro Cementos y hormigones, un título de la colección ¿Qué sabemos de?, coeditada por el CSIC y Catarata. Francisca, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por invitarme, estoy encantada. Cuando hablamos de cemento o de hormigón solemos pensar en un material que une o pega cosas como ladrillos, piedras o metal. Pero ¿qué es exactamente el cemento y en qué se diferencia del hormigón? Bueno, estamos hablando del cemento Portland. Y en efecto, es un material que ese polvo gris que se compra en las tiendas, cuando reacciona con agua, da lugar a una serie de reacciones químicas y de productos que pegan, que endurecen y pegan, tienen características cohesivas. Y además tiene unas características muy especiales, es que es resistente bajo el agua. ¿Y la diferencia entre cemento y hormigón entonces en qué reside? Aproximadamente el 18% de la composición de un hormigón es cemento. Los componentes del hormigón son cemento, como digo, gravas, arenas, o sea, áridos, piedras y agua. Y por lo tanto, eso es el hormigón. El hormigón no existiría, que te digo, si no hay un conglomerante que una esas piedras, y en este caso es el cemento Portland. ¿Y cuál es el secreto de su éxito, Francisca? ¿Por qué se utiliza en la mayoría de las infraestructuras y edificaciones que tenemos? Pues que fabricar cemento es utilizar materias primas muy naturales. Tampoco es tan costoso y tiene unas prestaciones mecánicas, durables, resistentes, muy buenas. ¿Y su proceso de fabricación en qué consiste? Así dicho en breve, que sé que es complejo, pero hay por ahí alguna palabra que creo que es clinker y hay también temperaturas muy altas. En fin, cuéntanos, como Sí. química que eres. El cemento Portland se obtiene por la mezcla de unos materiales muy abundantes, que son las calizas y arcillas normalmente, y a veces sílice. Entonces deben de estar en unas proporciones adecuadas. Y entonces todo esto se tiene que estar mezclado y molido. Y luego se someten a un proceso térmico a temperaturas por encima de los 1450 grados, pero lo que se obtiene a esos 1450 grados aproximadamente es el producto que tú dices, que es el que se obtiene en los hornos de las plantas de cemento, que se llama clinker, que está basado sobre todo en silicatos cálcicos y aluminatos cálcicos, y es ese clinker que tiene además formas esféricas, que tiene que molerse y se mezcla normalmente con yeso como regulador de fraguado. Ese es lo que nos da el cemento Portland, que llamamos tipo 1, el básico. Luego ha ido a lo largo de estos 200 años se han introducido modificaciones a ese cemento, pero se fabrica así. Este sonido nos traslada a un lugar con mar, porque justo hace 200 años, como bien dices, Francisca, en 1824, se patentó el proceso de fabricación del cemento Portland en Inglaterra. ¿Quién lo patentó y por qué lleva ese nombre? Pues lo patentó un albañil británico, inglés, en Leeds, en la ciudad de Leeds, y se llamaba Joseph Aspin.
Y lo que hizo fue, con unos hornos típicos como los que casi utilizaban los romanos, utilizó caliza y arcillas y lo calentó. Y salió un producto de un color gris, y ese color gris le recordó al color de las arenas o de las rocas de la ciudad de Portland, al sur de Inglaterra, y le puso el nombre de Portland. Eso fue en 1824, es decir, el libro además ha salido, no se buscaba tanto, pero se ha clavado, clavadito, en una efemérides muy interesante. En uno de los capítulos hablas de los múltiples aditivos que se incorporan al hormigón y que dan lugar a los llamados hormigones especiales. ¿Qué elementos han ido añadiendo a esa mezcla básica que contabas y qué propiedades tienen esos nuevos hormigones o hormigones especiales? En las últimas, desde los años 60 aproximadamente, se vienen introduciendo otros materiales que se llaman aditivos, que pueden ser orgánicos o inorgánicos, en cantidades pequeñas, no inferiores al 5% en peso del cemento, y modifican desde que se pueda reducirle el agua que utilizas en la mezcla y el material siga manteniendo una plasticidad. Hay aditivos que nos facilitan, nos dan coloración. Hay aditivos que nos están modificando la viscosidad del hormigón. Hay otros aditivos que nos están haciendo que tengamos una inclusión de aire, por ejemplo, unos poros grandes que, por ejemplo, en zonas de hielo son importantísimos porque mejoran la calidad y el comportamiento del hormigón. Y luego hay otras cosas, hay otros factores. El hormigón tiene una muy buena resistencia a compresión, pero muy mala a flexión y a tracción. Y para ello, se han introducido armaduras que han facilitado y incrementado la resistencia del hormigón, haciendo ese doble material e incrementando ese comportamiento a flexión y tracción. Se han introducido fibras de diferente naturaleza, metálicas, de vidrio, plásticas. Se han introducido también nanopartículas que han mejorado en muchos casos el comportamiento frente a las resistencias. Esas fibras que te decía también mejoran la resistencia frente al impacto. Uh-huh. Incluso bacterias, ¿no? Incluso también. Bacterias. ¿Qué hacen las bacterias dentro del hormigón? Cuéntamelo, Francisca. Pues mira, las bacterias tienen un comportamiento muy, muy interesante de rellenar fisuras. Uh-huh. La urea que a veces tiene esas bacterias, y como estamos hablando en un sistema del cemento que tiene mucho calcio, se puede formar carbonatos cálcicos que precipitan, y esas fisuras se rellenan de ese sólido que es carbonato cálcico, disminuyendo las fisuras, es decir, tiene un comportamiento de autorreparación. Hay una especie de arena que naturalmente posee unas cualidades extraordinarias. Se encuentra bajo la bahía y en el territorio del barrio del Monte Vesubio. Si se mezcla con cal y escombros, endurece bajo el agua también como en la construcción ordinaria. Esta cita es de Vitruvio, ingeniero y arquitecto romano. ¿A qué arena se refiere, Francisca? Pues se refiere a unas arenas volcánicas. Ajá. Arenas volcánicas que tenían en la zona como bien dice, del Vesubio, en la zona de Nápoles. Esto ya también lo habían visto los griegos, Y es que estas arenas volcánicas, a las que hace mención Vitruvio, tienen unas características especiales que reaccionan con la cal. Los romanos, preparaban morteros y hormigones de cal, y reaccionaban los componentes de esas arenas con la cal, formando unos productos muy cohesivos, muy estables y que se asemejan un poco a lo que posteriormente es el cemento Portland. De ahí que pudieran fabricar ellos hormigones resistentes y además resistentes incluso bajo el agua. De hecho, explicas que el antecedente del hormigón se remonta a los morteros y a los hormigones de la época romana. ¿Y qué técnicas desarrollaron, Francisca? ¿Cuál es su legado? Bueno, pues principalmente ellos sabían muy bien qué mezclas tenían que hacer, qué cantidad de estas arenas volcánicas tenían que hacer, qué arenas, qué granulometrías tenían que preparar en los hormigones, las características que tenían que dar a la cal. Llegaron a tener un dominio de los componentes de ese hormigón que hacía que el hormigón tuviera unas características idóneas. De hecho, gracias a ese trabajo de investigación y fabricación, como bien dices, hay muchas edificaciones que aún permanecen en perfecto estado de conservación. De hecho, en España tenemos varias. ¿Tú cuál destacarías, Francisca?
Nosotros, por ejemplo, hace años estudiamos la ciudad de Baelo Claudia también, y ahí tenemos algunos artículos publicados sobre esos morteros y de recubrimiento que tenían las piedras de esa ciudad tan estupenda, tan maravillosa. Que está en Cádiz, en la playa de Bolonia. De Bolonia, maravilloso sitio, sí. Y también hicimos un estudio, y luego mencioné en el libro de los estudios, por ejemplo, de los mosaicos de la ciudad romana de Itálica. Hicimos un estudio de cómo, digamos, antes de poner las teselas, que digamos era el suelo de esos mosaicos, es decir, cómo los romanos iban preparando las capas desde más profundas hacia más exteriores, cómo iban modificando las dosificaciones de los hormigones que iban preparando para que el asentamiento fuera el correcto y que luego cuando pusieras las teselas y tuvieras el mosaico acabado tuviera estabilidad. Vamos con el medio ambiente porque según la Agencia Internacional de la Energía, la industria cementera es responsable de alrededor del 8% de las emisiones mundiales de CO2 y ocupa el tercer lugar por debajo de la producción de energía y el transporte. A la luz de estos datos, ¿se puede fabricar cemento y hormigón de forma más sostenible, Francisca? Sí, ese es un tema fundamental. Te he comentado que en la fabricación del cemento hay calizas y arcillas. Bueno, el 80% son calizas que necesitan ser descarbonatadas porque lo que realmente nos interesa es el óxido de calcio. Luego el CO2 se va. Y lo que se obtiene al final, lo que se produce es el clinker . Entonces, las vías que se están actuando, con las que se lleva actuando en ciencia, en el campo de la investigación, pero también en el sector industrial, que está muy comprometido en el tema, es, primero, en el proceso de fabricación, reducir en lo posible las calizas por otros materiales, residuos o subproductos industriales que no sea necesario descarbonatar. Luego los hornos, para alcanzar las temperaturas tan enormes que se precisan para la formación del clinker, se necesitan combustibles. Entonces, normalmente se utilizan combustibles fósiles, pero se está intentando, y de hecho, en España el 36% aproximadamente, de sustituir esos combustibles fósiles por residuos y subproductos industriales. Y una vez que ya has obtenido el clinker, pues otras vías de fabricación y de reducir es preparar cementos con menor contenido en clinker. ¿Y qué ocurre con los residuos de construcción y demolición? Porque quizá también sea posible recuperarlos o reutilizarlos de alguna manera. Sí. Es decir, la economía circular en el sector de la construcción está muy, muy contemplada. Concretamente, cuando la vida útil de un hormigón, de un edificio acaba, pues aquello se generan unos residuos de construcción y demolición que, tras unos procesos de tratamiento adecuado, se utilizan en parte como áridos en la preparación de nuevos hormigones. Hasta un contenido de un 20%, no por encima, porque contenidos superiores modifica negativamente las propiedades del hormigón. Pero sí, se reutiliza. Qué bueno. En el Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja, del CSIC, donde trabajas, hay muchas personas que contigo se dedican a investigar e innovar en el desarrollo de cementos y hormigones. A mí me gustaría saber en qué estáis ahora enfrascados, qué estáis desarrollando ahora, en qué investigáis. Pues mira, estamos en la línea esta de intentar obtener cementos y hormigones más ecosostenibles. Hay una línea dedicada, por ejemplo, pues eso, a reducir el contenido de clinker del 50%. Estamos también, y tenemos una línea desde hace muchísimos años en donde somos pioneros, que no utilizamos prácticamente nada de cemento Portland y generamos cementos y hormigones, que son los cementos y hormigones activados alcalinamente. Y también, por ejemplo, estos cementos se pueden utilizar pues mucho para prefabricación, y hay ya algunas empresas internacionales fuera de España que sí que los están utilizando. Tenemos, por ejemplo, un proyecto europeo ahora mismo que está ya finalizando, en donde estamos utilizando estos materiales activados alcalinamente, geopolímeros, como inmovilizadores de residuos nucleares, por ejemplo. Porque nuevos materiales que sustituyan completamente al cemento y al hormigón, ese horizonte, me miras así como que queda lejos o no sé si es factible o no actualmente. A ver, partes de estos cementos con los que nosotros estamos trabajando nuevos podrían ser utilizables, pero algunos no están todavía reconocidos normativamente. Yo creo que de momento, las próximas décadas, vamos a seguir trabajando con mejores, o intentar que sean más ecosostenibles, cementos y hormigones. Sí. ¿Cómo he llegado hasta aquí?
Francisca, en Ciencia para Leer nos gusta conocer vuestra trayectoria profesional. Tú eres doctora en Ciencias Químicas. ¿Cómo llegaste al cemento y al hormigón? Pues pura casualidad. ¿Ah? Mira, yo hice química inorgánica en la Autónoma y ya lo he dicho muchas veces, no hay cosa más inorgánica que un cemento, ¿eh? Son silicatos cálcicos silicatos y aluminatos cálcicos, es decir, de lo más inorgánico que hay. Y no recuerdo en la carrera haber visto nada de cementos. Pero bueno, solicité, dejé mi currículum en el instituto y me llamaron para hacerme un contrato. Y bueno, pues empecé a trabajar en cementos. Mi primera pregunta fue: ¿por qué pega un cemento? Lo mismo que has preguntado tú. Y a partir de ahí empecé a trabajar en investigación y me atrapó. Nunca pensé, de verdad, que algo tan gris o en algo que ni siquiera a veces vemos, el cemento y el hormigón, pudiera tener una química tan bonita, tan interesante y bueno, pues aquí estoy. La contraportada. Ahora te propongo que nos hables de tu libro, que para eso has venido, pero de forma resumida. En un minuto, Francisca, dinos qué contenido nos vamos a encontrar en el volumen Cementos y Hormigones. Contar qué es un cemento y como la primera pregunta o de las primeras preguntas que me has hecho, qué diferencia hay entre un cemento y un hormigón. He intentado hacer un repaso también a qué materiales de construcción hemos tenido antes del cemento Portland, porque creo que es importante saber de dónde venimos. Es decir, el hombre siempre ha necesitado dónde está refugiado y hacer construcciones para desplazarse. Y luego ya me he centrado en lo que es el cemento Portland, cómo se fabrica el cemento Portland, por qué pega y endurece un cemento Portland y luego el hormigón. Entonces, contar cómo es el hormigón, cómo se prepara el hormigón, qué características y cuidados hay que tener y hablar tanto de cementos especiales como de hormigones especiales. Y hay un capítulo último dedicado a la incidencia que el cemento y el hormigón tienen en el medio ambiente y qué actuaciones se están haciendo para reducir y mitigar esos efectos medioambientales no positivos que puede tener la fabricación de ambos materiales. Francisca Puertas, investigadora del CSIC en el Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja, muchísimas gracias por tu tiempo y por divulgar un tema que quizá no conectamos con la investigación en un primer momento, como decías, pero que es básico para vivir seguros y sanos, que no es poco. En efecto. Ahora a ver si vemos los edificios o los puentes, los túneles. ¡Ay, que hay cemento, que hay hormigón! Vamos a mirarlos de otra manera, ¿verdad? Si es posible, bueno, estaría bien. Hasta aquí llega esta entrega de Ciencia para Leer. En la producción ha estado Erika Delgado, en las redes Esther Valentín y delante del micro Carmen Guerrero. Además, hoy en la locución nos ha ayudado Juan José García. Muchísimas gracias por estar al otro lado y hasta la próxima lectura. No olvides que este libro y el resto de la colección ¿Qué sabemos de? Se puede encontrar en la librería científica del CSIC o en cualquier librería de tu ciudad. Además, todos los títulos están disponibles en formato papel o en versión electrónica en la página web editorial.csic.es.